buscar a conocer estamos desarrollando como con ACMI, pero como parte de una alianza más amplia que tiene que ver con la alianza Family Forever Child. Esta es una alianza, es una red de organizaciones que trabajamos en 63 países y estamos promoviendo a través de diferentes estudios el tema de la protección, particularmente de los niños varones y los adolescentes varones con relación a la violencia sexual. Se han hecho diferentes estudios en otros países, por supuesto, y a partir de estos estudios se evidencia que es importante que, a pesar de que la cantidad de casos de violencia sexual siguen siendo primordialmente, lamentablemente, en contra de las niñas y las adolescentes mujeres, hay un porcentaje de casos de violencia sexual que se da en contra de los niños varones y los adolescentes varones que muchas veces ni siquiera se visibiliza. Y entonces se está planteando un estudio que se llama Fuera de las Sombras. Este estudio Fuera de las Sombras es un compromiso que los estados están asumiendo o deberían de asumir para darle respuesta a esta problemática. En el caso particular de Guatemala, el doctor Oquendo nos va a compartir algunas reflexiones en torno a los datos del 2024, pero nosotros hicimos una recapitulación que les vamos a trasladar posteriormente, y es que del año 2020 al año 2024, en los datos que tenemos, particularmente de evaluaciones médicas forenses, ¿sí? Son evaluaciones por delito sexual. Nosotros encontramos que un 10% de los casos en estos 5 años han sido cometidos en contra de niños y adolescentes varones. Y en el 2024 identificamos que un 11% del total de los casos han sido cometidos en contra de niños y adolescentes varones y un 89% en contra de niñas y adolescentes mujeres. Lo que nos llama la atención acá es que es importante poder evidenciar la problemática de la violencia que sufren los niños, porque en este contexto patriarcal y machista, el abordaje que se hace muchas veces, digamos, ni siquiera se visibiliza, menos se le aborda de manera diferenciada, y es lo que queremos presentar el día de hoy, ¿sí? Este es un trabajo y lo que busca básicamente es que se pueda visibilizar este problema. Y en este momento, en estos 63 países, estamos buscando de manera conjunta que Naciones Unidas pueda establecer el día 16 de abril como el Día del Paraguas Azul. Y esta es una actividad que se está desarrollando para que se pueda definir el día 16 de abril como el Día del Paraguas Azul o el Día de la no violencia sexual en contra de los niños y los adolescentes varones, ¿sí? Entonces, quisiéramos presentarle algunos datos de manera más específica que les permita poder generar algunas inferencias y también, por supuesto, poder trasladar la información a la población en general. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor. Gracias, licenciado Miguel Ángel. También es importante mencionarles que tenemos un comunicado que ya cada uno de ustedes tiene, que vamos en algunos minutos podérselos leer. Pero como decía el licenciado Miguel Ángel, que tuvimos desde temprano con ustedes algún tipo de análisis conjunto relacionado a por qué hoy estamos reunidos con ustedes, son aliados, porque ustedes han sido clave para podernos ayudar a que la población en general y sobre todo el Estado garante sea responsable en la atención a la violencia sexual, especialmente contra niños y niñas. Pero en esta ocasión, como muy bien decía el licenciado Miguel Ángel, estamos ahorita para poder, más allá de pensar o reflexionar sobre la violencia, es sobre un llamado a la reflexión sobre la violencia sexualmente, particularmente para varones. Y por eso es que se está luchando ahorita para que el 16 de abril pueda ser nombrado como el Día Internacional para poder proteger y prevenir a los varones también de la violencia sexual. ¿Por qué es que estamos diferenciando la violencia sexual entre niños, varones y niñas? Porque cualquiera de ustedes, y hoy temprano, lo hicieron ver, porque usted me está hablando de diferenciar la violencia sexual en varones. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como el licenciado Miguel Ángeles estaba platicando, es que primero tenemos una información un poco congruente de registros que obtenemos tanto del sistema de salud, del sistema judicial
Me refiero especialmente a la información que tenemos desde el Ministerio Público, desde la que llega al INASIF, ¿sí? No digamos así de lo que llega al organismo judicial a través de los juzgados para dictaminar finalmente si estas formas que estamos identificando de violencia sexual se pueden tipificar como delito. Y ustedes van a ver que en ese camino tenemos aún dificultades más grandes, porque de todos estos casos que nosotros les hablamos de posibles formas de violencia sexual, porque finalmente llegaron a instancias de justicia, menos del 1% finalmente es considerado un delito. Y eso es absolutamente lamentable e intolerable. Y a esa reflexión queremos llegar. Pero ¿por qué queremos analizar la violencia sexual en varones? ¿Por qué queremos trabajar? Porque también los niños varones son objeto de violencia sexual. ¿Sí? No podemos en este momento hablar de cuánta diferencia hay. Por los datos que tenemos hoy, vamos a poder tener una tendencia. Y finalmente nosotros como CONALMI les vamos a contar qué es lo que estamos viendo, para poder tener una idea más clara. De tal forma que la información estadística que les queremos mostrar aquí es una información que se logra obtener del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y lo hemos hecho de años y tenemos información desde el 2022, pero no queríamos como trasladarles tanta información porque uno dice, me voy a volver loco con tanta información que hay, porque las tendencias van cambiando y van variando y que son importantes analizarlas. Y aquí tan solo queríamos hacerle referencia del año 2024, ¿sí? En ese año 2024 ustedes van a poder observar primero los meses de enero a marzo, van a poder observar colores diferentes que significan los rangos de edad, ¿sí? Y van a poder observar ustedes el rango de edad de 1 a 4 años, de 5 a 6, de 10 a 14 y de 15 a 19. El rango más pequeñito es el de menor de un año. No se aprecia mucho en la gráfica, pero siempre tenemos lamentablemente casos de violencia sexual en ese rango de edad. Pero lo que ustedes pueden observar aquí es que hay una distribución, podría decirse, muy similar entre los rangos de edades. Muy lamentable el rango de edad entre 1 y 4 años, que es este color como moradito, ¿sí? En donde vemos una frecuencia significativa. Luego le sigue la de 10 a 14 años, que es igual de importante, tal vez digamos, el rango de edad más frecuente, ¿sí? De violencia sexual. Aquí no estamos diferenciando a niños o a niñas, sino en general. Pero lo cierto es que la violencia sexual se da en todos los rangos de edad entre menores de 19 años, que en el rango de menores de 4 años ocupa probablemente el 25%, al igual que entre los de 5 y 9, y comenzamos a observar, digamos, una diferencia significativa un poco mayor, especialmente entre los niños y niñas entre los 10 y 14 años, donde observamos más formas de violencia sexual, es lamentablemente en ese rango de edad, entre los 10 y 14, pero no significa que nosotros también sea digamos, de un valor significativamente importante. Al igual se sigue sosteniendo muy fuertemente entre los 15 y 19 años. Entonces esta es como la primera información general que podemos obtener. Y de esta información general en el 2024, para poder ver un poco la diferencia, es que tenemos 640 evaluaciones forenses, o sea, chicos y chicas que llegaron a INASIF para hacer sus pruebas, para identificar finalmente si eran objeto de violencia sexual. Y en ella lo que podemos observar que de esas 640 evaluaciones que fueron realizadas, el 11% representa evaluaciones por violencia sexual contra varones, ¿sí? Y eso es donde estamos comenzando a ver un incremento. En años anteriores veíamos una diferencia mucho más baja, entre el 6, el 7, el 8% dependiendo del año, pero hemos comenzado a observar un incremento, llamémosle significativo, de violencia sexual contra varones, que en el año pasado representa el 11%. Cualquiera de ustedes me podría decir, bueno, un 11% de repente no es significativo para ustedes y valdría la pena como reflexionar, pero nosotros como CONALMI creemos que no importa, aunque sea un solo caso de violencia sexual, es inaceptable y debemos de hacer cualquier acción para que esto se detenga y no vuelva a pasar. Pero lo que observamos en el tiempo es que si vemos significativamente un incremento de violencia sexual contra varones reportada desde el INASIF, que tenemos que ponerle la atención debida. Y para poder ver ahora un poquito específicamente
la información basada en sexo. Señor diputado, ¿cómo está? Saludarlo, por favor, bienvenidos. Hola, gracias. Lo que quería trasladarles con esta gráfica es para que ustedes puedan ver la tendencia. El licenciado Miguel se los hizo ver. O sea, en el 2024 los datos que tenemos es que la violencia sexual en varones representa el 10.38% de... No les voy a hablar de los casos, sino tan solo les voy a hablar del número de evaluaciones forenses que se hicieron en el año 2024, que representan el 10.38% y las niñas o jóvenes adolescentes el 39.62%. ¿Sí? En lo que va del año 2025, que solo tenemos información hasta marzo, eso es importante, quisiera que ustedes vean en esta gráfica estas dos líneas de aquí, comenzamos a ver un incremento de violencia sexual contra varones en tan solo un trimestre. Y hablamos ya aquí del 11.52% de violencia contra varones, ¿sí? Y un 88% contra chicas. Y comenzamos a ver, digamos, incrementos importantes, significativos, que queremos llamar a su reflexión. Siempre, como les repito, basados en esa distribución por grupos etarios. Pero quiero llamarlos a la reflexión a algo que también es muy importante. Porque hemos visto y hemos estado discutiendo mucho que la violencia sexual en niñas y mujeres en todos los rangos de edad se da de manera proporcional, que aumenta un poco más, como les dije, en el rango de edad entre los 10 y 14 años. En el grupo de varones es distinto, porque comenzamos a ver violencia sexual significativamente marcada en menores de 4 años. O sea, pareciera ser, por lo que tenemos de información, es que los chicos varones que son objeto de violencia sexual son principalmente en el rango de menores de 4 años. Y ahí sí, le pediría al licenciado Miguel Ángel que me ayude a reflexionar sobre eso, porque pareciera ser que entonces a los varones, en realidad, comenzamos a ver más violencia sexual en ese rango de edad tan pequeño. ¿Sí? Se da en los otros rangos de edad, pero significativamente en este en especial. Miguel, sí, creo que básicamente la información es importante poder reflexionarla, poder generar alguna caracterización que nos permita poder generar acciones de prevención, pero también acciones de protección y de restitución de los derechos. En ese sentido, lo que nosotros vemos es que en el caso de las niñas y las adolescentes mujeres, si bien es cierto, está presente la violencia sexual durante toda la vida, ¿sí? Particularmente los casos que se están evaluando tienen que ver con, en su mayoría, con niñas a partir de los 10 años, pero no solamente se quedan desde los 14 años, y por eso también la importancia del tema de la protección posterior a los 14 años, porque el rango más grande es en mayores de 14 años hasta los 17 años, ¿sí? Sin embargo, en el caso de los niños varones se da una dinámica diferente, y es que en los niños varones, tanto en las niñas mujeres, el informe de grupo quinquenal que presenta el INACIF, hay casos menores de 1 año, de casos de menores de 5 años, y ahí es donde nos queremos centrar en este momento en la reflexión. Si vemos, hay casos de niños y de niñas menores de 1 año que han sido llevadas al INACIF para poder ser evaluadas por casos de violencia sexual. O sea, ojo, niños y niñas menores de 1 año. Pero en el caso particular de los niños que son mayores de 1 año, pero menores de 5, nos llama poderosamente la atención, ¿verdad? Que en su mayoría son niños varones, ¿sí? Allí está el riesgo. ¿Cómo podemos generar acciones de prevención para poder proteger a las niñas? Sí, pero también poder proteger a los niños, porque ahí es donde está el mayor riesgo, ¿sí? De los niños varones. Y es, como insistimos, una problemática que muchas veces se invisibiliza, como lo plantea el informe. Lo que queremos es sacarlo de las sombras, poderlo visibilizar, poderlo analizar y poder tomar acciones que nos permitan tanto proteger a las niñas. No estamos diciendo que no se haga, es necesario y es fundamental, pero no debemos de centrar únicamente la atención en el cuidado de las niñas. Tenemos que también orientar nuestras acciones para poder proteger a los niños varones, ¿verdad? Eso es importante. Generalmente, hace unos días tuvimos una conversación
con autoridades de la SBET y nos decían qué podemos hacer para que no se piense que dentro de los hospitales las clínicas de atención digna para sobrevivientes de violencia no son son solamente para mujeres, sino que también son para hombres, ¿verdad? Cómo de alguna manera generalizamos esta información para que se pueda recurrir a este servicio, que está ahí, ¿verdad? En este momento hay, si no estoy mal, son 49 clínicas a nivel nacional que atienden a víctimas sobrevivientes de violencia, sean niños, sean niñas, sean adolescentes, hombres o mujeres, sean mujeres adultas, hombres adultos. Eso es lo importante, poder establecer que hay un servicio que brinda la atención a cualquier persona que lo requiera. Gracias, licenciado. Aquí tenemos información relacionada al análisis que cabalmente el licenciado Miguel hace. Esta es una información estadística de 5 años del INACIF, ¿sí? Especialmente por evaluaciones médico-forenses para poder identificar el delito sexual. Ustedes van a ver que en total en estos 5 años, hasta finales del 2024, hay un reporte de 8.272 evaluaciones por violencia sexual. Significativamente importante, pero miren, en el rango de edad de menores de 1 año tenemos 568 casos. O sea, comenzamos a ver un importante valor inaceptable en niños tan pequeños y niñas tan pequeñas con este tipo de delito de violencia sexual. O sea, comienza a aparecer. Ya en el de 1 a 4 años encontramos 1.854 casos, de 5 a 9 encontramos 4.000, de 10 a 14, 13.000, que ese es el rango de edad donde encontramos más formas de violencia sexual, y en el de 15 a 19 igual, de 8.272 casos. Pero para poder ver diferencias entre niñas y niños, desde edades tan tempranas como de 1 año, podemos ver ya una diferencia significativa. Varones, 99 casos reportados contra 469 niñas. En el rango de 1 a 4 años tenemos que para varones tenemos 467 versus 138 contra niñas. Eso es lo que les quiero decir. La reflexión es que encontramos mucha violencia sexual en varones en menores de 4 o 5 años, ¿sí? Ahí es donde encontramos ese rango importante, y eso no habíamos caído en ese objeto de análisis que creo yo queremos compartir con ustedes. Es significativamente importante. O sea, encontramos formas de violencia sexual, especialmente en menores de 4 años, en varones, ¿sí? Claro, chicas, comienzan ustedes a ver a partir de los 5 años una diferencia significativa, ¿sí? Que comienza a afectar especialmente a las niñas, especialmente en el rango de 10 a 14, donde ahí sí se incrementa arriba del 50%. Comenzamos a ver no solo en ese rango, sino también en el rango de 15 a 19. Lo cierto y lo lamentable es que la violencia sexual la estamos viendo tanto en niñas como en niños, como en jóvenes, adolescentes. Especialmente tenemos que reflexionar, como decía el licenciado Miguel Ángel, es que los varones, al igual en cualquier hogar, yo quisiera que se pusieran ustedes en sus hogares o en los hogares de sus familiares o de amigos o vecinos, en donde hay niñas y niños varones. No solo las niñas son objeto de violencia sexual, también los varones. Pero ahora con esta información estadística, piensen ustedes lo que significa que menores de 5 años, que se supone que son los que tenemos más protegiditos, son los que están siendo objeto de más violencia sexual. Y eso es donde nos hace reflexionar sobre, ok, si eso está pasando, ¿qué tenemos que hacer? Todo tiene que ver con prevención, ¿sí? Pero nos llama mucho la reflexión este tipo de análisis estadístico, porque más allá de una información estadística es, algo está pasando en esta rango de edad. Sí, claro, cualquier niño o niña de ese rango de edad es un niño que depende al 100% de un adulto para su sobrevivencia, y por lo tanto va a ser objeto más fácilmente, no solo de violencia sexual, sino de maltrato. Miguel, por favor. Otro elemento muy importante que evidenciamos acá es que se habla mucho de la necesidad de poder establecer un proceso de educación integral en sexualidad, y algunos dicen no es necesario, y otros dicen que lo hagan los papás y que lo hagan las mamás. Cuando nosotros analizamos quiénes son, ¿sí?, los principales agresores, evidenciamos que de cada 10 casos, ¿sí?, de cada 10 casos de violencia sexual que se dan en nuestro país en contra de niñas y en contra de niños, 8 son miembros de la misma familia o gente muy cercana a la familia. Y si analizamos de cada 10 casos que se presentan, 9 han sido cometidos dentro de la propia casa del niño y de la niña,
la cual debería ser un espacio ideal de protección. Pero cuando hablamos de la educación integral en sexualidad, algunos piensan que lo hagan solamente los padres, pero lo que pasa es que no se dan cuenta que el riesgo está dentro del hogar. O cuando se habla de educación integral en sexualidad se dice, bueno, trabajémoslo únicamente con estudiantes de nivel básico, diversificado. Pero estamos evidenciando acá que el abuso sexual, que la violencia sexual se da en cualquier momento de la vida. Y entonces entre más herramientas les podamos compartir nosotros a las niñas y a los niños, ¿sí?, podemos prevenir de manera más efectiva. Si nosotros vamos a salir a la calle y nadie nos dice que están asaltando, podemos salir, ¿verdad?, totalmente desconfiados y nos asaltan. Pero si a nosotros nos dan la información que afuera están asaltando, o no salimos, o salimos acompañados, o miramos qué otra cosa hacemos. Lo mismo ocurre en los casos de violencia sexual. Si no hablamos abiertamente de la violencia sexual, ¿sí?, lo único que estamos haciendo es dejar a los niños y a las niñas en riesgo. Y lo que queremos plantear aquí es la necesidad de poder establecer acciones que nos permitan prevenir y proteger, ¿sí?, prevenir y garantizar la restitución de los derechos. Eso es lo importante. No sé si tienen alguna pregunta. Ya nos acompaña el señor diputado Raúl Barrera. Si fueras tan amable, por favor, de acompañarnos aquí en la mesa. Y si pudieran, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, bienvenidos, buen día. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, Nico. Nicolás Pacheco, Red de Noticias. Sí, solo una pregunta por la distribución geográfica, donde más casos se dan. ¿Habrá alguna coincidencia de esa violencia en donde hay más población indígena? Nico, esa es una información muy importante. Nosotros ya hemos hecho algunos estudios tratando de buscar si hay alguna relación. No hemos tenido significativamente, digamos, diferencias. Lo único que te puedo decir es que, digamos, con los datos, pocos datos estadísticos que tenemos, es lo único que podemos hacer es un cálculo de tasas de riesgo, ¿sí? No de frecuencia, porque la frecuencia no te dice nada. Y hemos visto que en las tasas de riesgo, los departamentos donde más riesgo de que se dé violencia sexual no es para nada la parte, digamos, de la región maya. No aparece ahí. No significa que no se esté dando, por favor. Lo que nos dice la información estadística es que las tasas de riesgo de más violencia sexual se da en Santa Rosa, en Zacapa, en Chiquimbula, Barrios, y especialmente en Escuintla. Altaverapaz también es otro importante, porque Altaverapaz tiene una cantidad importante de casos reportados en frecuencia, pero cuando lo analizas por, digamos, la cantidad de niños o niñas en ese rango de edad, es importante, pero no ocupa primeros lugares. Entonces, pero sí, son departamentos como Santa Rosa, Oriente especialmente, Escuintla, y no aparece la zona maya como, digamos, no es que no aparezca con frecuencia, sí aparece, pero no entre los primeros lugares. Habrá que hacer más investigación, creemos que puede hacer que haya, digamos, información más cerrada, no se traslada o no se denuncia, pero pareciera ser que la tendencia es la misma, pero no sabemos si es más o menos. Esa parte nos faltará mucho por bien. Creo que ahí lo que plantea Nico a nosotros nos llama muchísimo la atención. Algunos departamentos de la región de Oriente, son departamentos que tienen menor cantidad de población, pero hay mayor cantidad de casos en comparación, por ejemplo, con la capital o el departamento de Altaverapaz u otros departamentos donde se puedan presentar casos, pero la cantidad de la población es mayor. Entonces, uno de los departamentos que más nos llama la atención es el departamento de Santa Rosa, ¿verdad? En donde la población es menor, pero la cantidad de casos que se están presentando es mayor también, ¿sí? Y aquí habrá que analizar, porque precisamente es una necesidad que se tiene de que el Ministerio de Salud, ¿verdad?, pudiera emitir un boletín epidemiológico que permita evidenciar esa realidad, no solamente con el tema de la frecuencia, sino con el tema de la tasa, para poder orientar precisamente ahí las acciones para la prevención. Y hay mucha coincidencia, especialmente con la tasa de suicidios en adolescentes. También Santa Rosa ocupa uno de los principales, digamos, departamentos con más tasa de frecuencia. O sea, hay cosas que están pasando, mas sin embargo no se están haciendo clúster o trabajos específicos para poder atender esa problemática. Y claro, eso le correspondería al Ministerio de Salud hacerlo. Pero bueno, una pregunta.
Carmen Reina, para Otra Guatemala y Radio Urbana. Existe toda una red de derivación, existen ya rutas específicas para el BES, para el Ministerio Público. ¿Cuál es donde está también PGN, que es la instancia responsable de protección a la niñez? ¿Cuáles serían las demandas específicas que ustedes plantean para que sea más efectivo la protección desde el Estado para este tipo de niños y en estos rangos de edades? Bueno, nosotros creemos que es fundamental en este momento el fortalecer la institucionalidad del sistema de protección, porque no existe una articulación y una coordinación efectiva entre todas las organizaciones. Cada una trata de responder al mandato que la ley le establece, pero no hay una instancia rectora y no hay una coordinación efectiva. Por eso es que nosotros vemos que hay una gran diferencia, que cuando nosotros hablamos de un caso de violencia sexual, es importante poder plantear el tema, por un lado, de la protección, ¿sí? Y hay instancias directamente vinculadas en el tema de la protección. La Procuraduría General de la Nación entre ellas, ¿verdad? Los juzgados de niñez y adolescencia también. Pero cuando nosotros hablamos del tema de la persecución penal, están otras instituciones involucradas. Ahí hablamos, por ejemplo, del Ministerio Público, hablamos del INASIF, en donde no necesariamente hay una coordinación efectiva para que haya una revictimización. En algún momento se planteó una alternativa para poder reducir la revictimización, y era el tema del MAINA. Sin embargo, realmente en este momento nos damos cuenta que el MAINA, a pesar de ser una instancia que únicamente está acá en el departamento de Guatemala, no responde adecuadamente a la demanda que tiene. En promedio, las familias tardan 13 horas, ¿verdad?, en un servicio en el MAINA por el circuito que establece, ¿sí? Y algunos de los jueces de MAINA, la primera alternativa que están planteando es el tema de la institucionalización. Y eso es un elemento sumamente preocupante, porque estamos diciendo que una niña, que un niño que ha sido violentado sexualmente, en lugar de retirar al agresor de la casa, se está retirando al niño. Y hay un desarraigo de su cultura, de su familia, de sus amigos, de la escuela, ¿verdad? Entonces nosotros valdría la pena preguntar qué tan efectivo. Hace unos días se había publicado también una información donde decía que solamente el 1% tenía acceso a la justicia. El 99% de los casos que llegan a instancias particularmente de persecución penal se quedan en la total impunidad. Entonces sí hay una demanda a todas las instituciones del sistema, ¿verdad?, que puedan hacer más eficiente su trabajo, que puedan fortalecer las redes de articulación y de coordinación interinstitucional. Y sobre todo, es importante también decirles que los sistemas de información deben ser sistemas de alguna manera vinculados, porque no evidencian. Si nosotros revisamos los datos del Ministerio de Salud, no responden, no los podemos analizar porque no coinciden con los datos del Ministerio Público o no coinciden con los datos de la Procuraduría General de la Nación, etc. Yo creo que eso evidencia la falta de articulación también. Ninguno de los datos que nosotros analizamos coincide, ¿verdad? Y algunos deberían de coincidir. Entonces yo creo que hay que fortalecer. Por otro lado, en el tema presupuestario de las instituciones, PGN es una institución que hoy por hoy está haciendo un trabajo, digamos, con muy pocos recursos, que no responde a las necesidades de la población en Guatemala, que es necesario fortalecerla definitivamente y principalmente en el interior, porque la Procuraduría de Niñez y Adolescencia únicamente funciona en el departamento de Guatemala y no en el interior. Entonces hay muchas demandas, ¿sí?, para que el trabajo articulado, ¿sí?, de estas organizaciones al que llamamos sistema de protección se pueda fortalecer. Hola, buenos días. Esto debería ocupar las portadas de los medios. Y de esto deberíamos estar hablando en los medios de comunicación. La radio,
en la prensa, en la televisión y en redes sociales. Esto debería llamar la atención del país, particularmente. ¿Por qué no está en las portadas de prensa? Probablemente no hablamos lo suficientemente de ello. Y gracias al trabajo de organizaciones como la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil, mejor conocida como CONACMI, es que podemos tener estos eventos que periódicamente nos invitan a una reflexión sobre lo que constituye el problema más grave del Estado. Porque esto destruye vidas, esto produce suicidios y esto perpetúa el círculo de la pobreza y de la miseria. Esto debería estar en las portadas de prensa. Nuestro trabajo como diputados es producir soluciones para que las instituciones del Estado puedan coordinarse de manera efectiva y proteger de mejor manera a los niños, niñas y adolescentes en general, y no solo a los que entran en situación de vulnerabilidad. Y aquí traigo al presente las palabras dichas hace apenas unos segundos en relación con que no tiene un sistema de protección de la niñez y la adolescencia. Hay un conjunto de instituciones dispersas que tienen mandatos específicos que intervienen en el caso de la niñez que ha sido vulnerada de manera reactiva. Procuraduría General de la Nación, ofreciendo asistencia letrada, o Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, que institucionaliza y encierra a los niños que son víctimas de abuso, que tutele y que dirija con rectoría todas las políticas públicas de prevención y de reacción para proteger efectivamente a los niños, niñas y adolescentes. Por instrucción del Presidente de la República y a través de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos, la COPADE, se ha instalado una mesa para definir quién. Aquí quiero hacer mención de alguien que no ha podido acompañarnos, pero que es muy importante en este proceso, que es el Presidente de la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso, el diputado Maynor Mejía Popol, con quien estamos trabajando de manera estrecha para que todavía permite que adultos tengan relaciones sexuales con niñas y con niños. Parecería insólito, pero es perfectamente legal que un adulto tenga relaciones sexuales con un niño cuando ya cumplió 14 años y éste preste consentimiento. Arduamente para que esta iniciativa de ley pueda ser tramitada en su tracto final en el Congreso y se convierta en un decreto. La iniciativa de ley 6430, ley para prevenir el abuso sexual infantil, que tiene un enfoque especializado ciertamente en las niñas, pero no exclusivamente. Cada 15 minutos una menor de edad se convierte en madre. Y 7 de cada 10 embarazos son producidos por eventos sexuales que involucran a hombres mayores de edad. Y en ese ciclo temporal donde cada 15 minutos una niña da a luz en Guatemala, hay otro ciclo que no es menos perverso. Cada 24 horas, al menos 2 niños o adolescentes varones son víctimas de violencia sexual y no debemos invisibilizarlos. Eventos como este nos permiten reiterar que uno de los problemas más graves del Estado es la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Y en la medida en que podamos contagiar de esta prioridad al resto de actores políticos, resolveremos los problemas del país. Yo agradezco la oportunidad de acompañar frecuentemente a esta importante asociación CONACMI para poner en la mesa de la discusión pública lo que en mi criterio es el problema más grave del Estado. Tenemos violencia, tenemos extorsiones, contaminación, tenemos un grave problema en el servicio civil, las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado que están dando mucho de qué hablar y que tristemente invisibilizan esto. Esto debería ser portada todos los días hasta que lo resolvamos. Así que quiero agradecer especialmente a esta asociación, quien no mengua, quien no tira la toalla en esta lucha incansable por proteger efectivamente la integridad y la integridad física y sexual de los niños, niñas y adolescentes. Nuestro mandato, además de legislar en favor de la rectificación de las normas que tutelan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es dotar a las instituciones del Estado con algún mandato en la protección de los más vulnerables de las herramientas que requieren para funcionar. Y actualmente tenemos un enorme problema presupuestario. La Procuraduría General de la Nación funciona con el 5% del presupuesto que tiene el Ministerio Público. Equivale al 5%. Y hace 30 años eran instituciones gemelas con la misma jerarquía. A través del tiempo hemos degradado los recursos, la relevancia y la trascendencia de la Procuraduría General de la Nación, razón por la cual nosotros, en un ejercicio presupuestario, tenemos la obligación constitucional
política e histórica de por lo menos duplicar el presupuesto de la PGN. De la misma forma en que ya hemos inyectado más recursos a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, quien afortunadamente ya tiene más recursos incluso que varios ministerios. Pero no se trata solo de una cuestión presupuestaria, es una cuestión estructural, normativa y de jerarquía. Tenemos que crear el Instituto de Servicios Especiales de Protección de la Niñez, o la Procuraduría General de la Niñez, o la Subprocuraduría General de la Niñez, o el Ministerio de la Niñez. Cualquiera sea el órgano rector, tenemos que crearlo, porque mientras no se cree, ningún ente del Estado es rector, y todos en la medida de lo posible se sustraen de su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Así que el trabajo legislativo que tenemos por delante es muy grande. Gracias por el espacio. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Lo quisiéramos darle lectura a un comunicado que elaboramos. Dice 16 de abril, Día Internacional para la Protección.